Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, esta bonita mañana de martes aquí en Loma Dorada, Jalisco. Acá en Tonalá estamos saludando a todos y queremos mandarle bendiciones y recordarle siempre que ore, que usted tenga ese bonito hábito de platicar con el Señor en la oración. Así es de que esta mañana vamos a hablar acerca de una historia. Yo la he leído muchas veces y al principio, hace mucho tiempo, yo la leía y decía, pues, ¿qué quiere decir esto? No le entiendo nada. Pero cuando tú lees la Biblia y tratas de poner atención y estás empezando a leer la Biblia, este, te encuentras con cosas increíbles, detalles de la situación que se vivió en aquel tiempo. Isaías fue un profeta que como les decimos, fue usado por Dios. Y miren cómo estamos estudiando esta, esta parte de la Biblia donde habla de la profecía, donde el Señor primero me hace pensar por cómo Él en el capítulo 5 hablaba de la viña, que hablaba de su pueblo y todo lo que está hablando él. Y luego en el capítulo 6 la visión de Isaías, en el capítulo 5 habla de los malvados. O sea, nos habla de toda una extensión de que dicen muchos, dicen, ¿por qué cambias de plática así? Pues Dios a veces nos cambia las cosas. Ahora nos habla de una situación que vivieron en aquel tiempo el rey Acaz en el capítulo 7. Estábamos leyendo ayer acerca de la visión, el llamamiento de Isaías, cómo Dios lo llamó y cómo él empezó a ser usado por Dios. Y hablaba de la situación que si quedare un tronco, el remanente iba a volver a salir. O sea, está hablando de una profecía increíble. Pero ahora nos vamos a una situación donde está viviendo el rey Acaz este momento. Y este momento está muy increíble. Lo leí varias veces y me quedé, wow. Y entendí muchas cosas. O sea, por qué se dicen muchas cosas en muchos hermanos que predican el evangelio o predican las profecías, hablan de ciertas situaciones, el por qué esas cosas. Y Dios revela siempre en su palabra situaciones y anuncia él el nacimiento de Jesús. O sea, anuncia él que van a ser Jesús, y es algo interesante. Y como, por otro lado, quiero decirles que las noticias son muy interesantes. Me gusta mucho con los astrofísicos, meterme a leer cosas, porque ahora supuestamente la información que tenemos en las noticias es de que mm, los asteroides se están acercando a la Tierra. O sea, vienen muchos meteoros a la Tierra, y creo que hay uno que se dice Su-3 2019, que dicen que ¿qué pasaría si impactaría en la Tierra? Pues ¿qué pasaría? Pues algo tiene que pasar, es lógico. Pero la gente está pensando que si cayera en la Tierra sería una extinción o una catástrofe mundial, que probablemente el mundo ya no existiría. Pero si se cumpliese eso, amigos, perdemos el tiempo leyendo la Biblia. No va a pasar eso. Dios tiene los tiempos y sus propósitos. Recuerden que siempre les he dicho que vienen de lejana tierra los instrumentos con los cuales el Señor va a destruir la tierra. O sea, va a ser algo impresionante. Ahora, muchos están diciendo acerca del tifón Agibis, que está afectando a Japón. O sea, ellos dicen, ¿qué es esto? O sea, ¿qué lo está formando que está tan impresionante? Entonces ya ha habido más de 68 muertos y que 15 desaparecidos. La verdad, no se puede saber nada, nada.
y la información a veces es ilógica y no se puede, ni que estuviera uno ahí atento. Ay, todo está destrozado ahí. Y evacuaron a millones de personas, o sea, ¿cómo pueden decir una noticia? Ay, no más, así como si estuvieran ahí. Este, Así es de que, por otra parte, dice de el planeta X, el planeta 9 como dicen los científicos, dice que, dice, aquí lo apunté en la información, podría ser un agujero negro, o sea, ya no va a ser un planeta, porque dice que ha, ha, ha habido extrañas órbitas en los planetas, o sea, se han desviado y dicen que es una estrella enana blanca, ahora dicen que es blanca, ya no es marrón, y se encuentra rumbo a la constelación de Sagitario. Y esta otra parte, donde vieron unos destellos, están por el lado de Sagitario, un agujero supermasivo, unos destellos de un agujero negro, o sea, están diciendo ahora, y dicen que es del tamaño de una, el otro día dije que habían dicho que era una pelota de golf, ahora dicen que es una pelota de fútbol. A ver, ellos a la distancia, ellos lo ven, ah, está del tamaño de esto. O sea, pero en realidad, lo impresionante que sería ver si nuestro planeta a un lado del Sol es un puntito, imagínense, este, supuestamente, como nos han enseñado. Así es de que lo han nombrado agujero negro Maxi J 1820 más 070, dice que parpadea en la Vía Láctea. O sea, los científicos están hablando de que están sucediendo cosas en el cielo. La Biblia dice que habrá señales en el cielo. Esas señales en el cielo, para hoy en nuestros días, por medio de la ciencia, nosotros podemos ver que, que está sucediendo algo en el espacio exterior, que está sucediendo algo increíble. Entonces, habrá señales en el sol, la luna y en las estrellas. Ahí estamos hablando, ya están hablando de Sagitario, las estrellas. ¿Qué está pasando allá? Parpadea. Señales en el cielo, algo está pasando. Amigos, Cristo viene pronto. Y mucha gente dice, no, este señor no, está loco. Fechas, quieren saber la fecha, no sabemos, pero sabemos, conocemos los tiempos, sabemos que los tiempos del Señor están escritos en la Biblia y si te metes a la Biblia vas a saber que esto ya está a punto de suceder. La palabra se está cumpliendo. Como aquí vamos a leer, anunció el anuncio de Isaías de la profecía de He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se le llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero vámonos a irnos a la historia, a la impresionante historia que vamos a relatar hoy. No es una historia para contar como un cuento, ¿no? Es una historia, es el mensaje de Isaías a Acaz. Y las palabras son importantes. Yo no, a veces no, estos asuntos son de Dios. Y que al leer yo la palabra de Dios, que Dios te revele. Yo solamente voy a leerla y tal vez voy a hablar acerca de lo que entiendo. Y ya te toca a ti investigar. ¿Qué pasó en este estado y por qué? Porque es maravilloso. Y dice así en el capítulo 7, dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías. Escuchen, aquí hay varios nombres. Dice, está el rey Acaz, que es hijo de Jotán, del rey Jotán, porque era Jotán, Acaz y Ezequías. O sea, eran los reyes que continuaron cuando gobernaron, que tomaron el poder. Dice, reyes de Judá, que Resín es el rey de Siria. Y Peca es hijo de Remalías, papá de Peca, rey de Israel. Subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Ahora, yo me detuve aquí y me fui
a Segunda de Reyes 16:5. Y ahí empezó esta historia. Segunda de Reyes 16, 16:5. Reinado de Acaz. Fíjense desde el 16, desde el 1. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Dice, cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto delante del Señor. No hizo lo recto ante los ojos del Señor, su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. Los reyes de Israel se desviaron. Y aún hizo pasar por fuego a su hijo. Fíjense, a su hijo lo quemó, lo sacrificó, según las prácticas abominables de las naciones que el Señor echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ya ves que como les digo que debajo de todo árbol frondoso pusieron sus baales, sus ídolos, ahí sacrificó incienso. A los dioses extraños, no le dio incienso al Señor. Ahora en día las oraciones son el incienso para en este tiempo. Dice, entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomar la ciudad de Jerusalén ahí. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom, los edomitas ahí, y echó de Elat a los hombres de Judá, o sea, los despojaron, como hoy quieren despojar a Israel los palestinos. Y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Aquí ya está otro hombre. Este es el rey de Asiria. El otro es el Resín, rey de Siria. Diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, o sea, de Peca, hijo de Remalías, que se han levantado contra mí, y tomando a Acaz la plata y el oro que se halló en la casa del Señor. O sea, saqueó la casa del Señor para, dice, y en los tesoros de la casa real, y envió al rey de Asiria un presente. Le dio lo de Dios, o sea, por eso, ¿dónde tienen la cabeza? Por eso mucha gente adora ídolos, se va tras los dioses ajenos y le ofrece lo que debería de ofrecerle al Señor. Oh, dice, y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resín. Fíjense, Resín murió. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el, el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía a Damasco. Y luego que el rey vino a Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante del Señor en la parte delantera de la casa entre el altar y el templo del Señor y lo puso al lado del altar hacia el norte, o sea, el otro altar que hizo. O sea, agarró un altar pagano y lo puso ahí, porque él no hizo lo recto delante del Señor.
y empezó a hacer sacrificios. Así es de que esto hizo este hombre. Entonces, fíjense, nos vamos ahora a Segunda de Crónicas 28. Ahora en el libro de Crónicas, en el libro 2. Segundo libro de Crónicas 28. A veces la palabra cuando tú la lees no la entiendes. Entonces a veces necesitamos oír para entender. Y la lectura oída es muy interesante. Yo he aprendido mucho. Yo te invito a que escuches, que leas la Biblia, la grabes y la escuches. Tú haz tu grabación, tu lectura y escúchala. Y vas a poner atención y te va a revelar Dios algo impresionante. 28 del 5 al 6, dice. Aquí ya está hablando, dice que, pero del principio, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos del Señor como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, desviados, dice, y además hizo imágenes fundidas a los Baales, ahí está. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Ginón, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que se llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, fíjense, fue entregado en manos del rey de Israel, porque había aquí una conspiración y ahorita van a ver por qué. Dice, el cual lo batió con gran mortandad, o sea que murieron muchos, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado al Señor, el Dios de sus padres. Fíjate, ellos abandonaron a Dios, se fueron tras los Baales y Dios los castigó. Los murieron de la tribu de Judá. Dice, asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín. Aquí ya entramos en algo interesante. Hombre poderoso de Efraín mató a Amasías, hijo del rey, a Azricán, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos, o sea, prisioneros de sus hermanos, a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que se llevaron a Samaria. Ahora, les voy a decir una cosa. El pueblo de Israel está constituido de 12 tribus. Pero en la profecía, cuando se habla, si ustedes leen los reyes, se dividió Israel, se dividió 10 tribus y la tribu de Manasés y de Judá. 10 tribus se apartaron. Por eso habla del rey de Israel, reinó 10 tribus y acá reinaba el rey de Judá, o sea, la división. Así es de que se llevaron a Samaria, que sus propios hermanos, o sea, los judíos de Israel, se llevaron prisioneros a los judíos, digo, los israelitas no son judíos, judíos son los de la tribu de Judá, los israelitas, porque los judíos también son israelitas, son por tribus, dice, había entonces allí un profeta del Señor que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo, fíjense lo que les dijo, he aquí el Señor, el Dios de sus padres, por el enojo contra Judá, sus hermanos, los ha entregado en nuestras manos, dice, y ustedes los han matado con ira que ha llegado hasta el cielo. O sea, ellos mataron a ¿cuántos? 20,000 hombres valientes. Y llegó hasta los oídos del Señor. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá. O sea,
a tomar los prisioneros y a Jerusalén como siervos y siervas, o sea, para tenerlos de esclavos. Entonces él dice, mas ¿no habéis pecado vosotros contra el Señor su Dios? ¿No han pecado ustedes contra Dios? Han pecado, les está diciendo. Entonces dice, escúchenme pues, oídme pues ahora, y devuelvan a los prisioneros que han tomado de sus hermanos, porque el Señor está airado contra ustedes. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, dígate, de la tribu de Efraín, Azarías, hijo de Joanán, Berequías, hijo de Mesilemot, y Ezequías, hijo de Salón, y Amasa, hijo de Hatlai, contra los que venían de la guerra. O sea, se levantaron y les dijeron, no traigan aquí a los cautivos, no traigan más prisioneros, porque el pecado contra el Señor estará sobre nosotros. Ustedes tratan de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel de parte del Señor. O sea, están indignándose. Entonces el ejército dejó los cautivos, los prisioneros y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud que tenían ahí prisionera. Y se levantaron los varones nombrados, o sea, Azarías, Joanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, de Salón y Amasa, hijo de Jadis. Se levantaron, dice, los varones nombrados y tomaron a los prisioneros y el despojo y vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Ya los traían desnudos a sus hermanos, los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber, los ungieron, los bendijeron, dicen, y los condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, mira. Y ellos volvieron a Samaria, ellos se regresaron a sus reinos, porque ellos eran los que tenían en Samaria su reino. Y en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Ahora les volvió a pedir ayuda en vez de pedirle ayuda al Señor, pero él hacía lo malo delante de los ojos del Señor. Porque también los edomitas habían venido y atacado a Judá. Fíjense, los edomitas, los que leímos hace rato, los de Edom. Dice, y habían llevado cautivos, o sea, llevaron prisioneros. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negev de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, a Soco con sus aldeas, a Tibna también a sus aldeas, y Gizno con sus aldeas, y habitaban en ellas. ¿Quién? Los enemigos del Señor, los filisteos. Dice, porque el Señor había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado, o sea, se había rebelado contra Dios gravemente. O sea, aquí dice que era el rey de Israel, pero era el rey de Judá. Dice, también vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a Acaz la casa del Señor. ¿Se acuerdan que leímos que sacó el oro y se lo dio a este rey, a Tiglat-Pileser? Dice, y saqueó la casa real. Y dice, y las de los príncipes para dar al rey de los asirios. Y este no le ayudó. O sea, fue una farsa. Ay, me ayuda, sí, yo. Y al final, mira, hasta lo traicionó. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan. Dijo que le ayudaban. Yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. El asirio decía, ay, me han ayudado mis dioses a derrotar. Entonces acá dice, pues yo también voy a ofrecer sacrificios para que me ayuden. Abandonando a Dios, o sea, no pensando en Dios. Y ya dice, y estos fueron su ruina y la de todo Israel. Además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró
mira, ¿por qué hizo esto? Y los quebró. Y las puertas de la casa del Señor, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. O sea, ¿qué le pasó a este hombre? O sea, que quebró las cosas del Señor y luego se hizo altares. Quebró las puertas de Jerusalén y hizo altares en muchos lugares de mal en peor. Y así hay mucha gente hoy en día. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira al Señor de sus padres. Los demás, los demás hechos que hizo, dice, y todos sus caminos, primeros y postreros, ahí aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Hasta que murió Acaz con sus padres, durmió, dice, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Así de que aquí la historia empieza a ser interesante porque fíjense lo que dice en Isaías en ese tiempo, todos los hechos del rey Acaz. Dice, y vino la noticia a la casa de David diciendo, Siria, los sirios, se han confederado con Efraín. O sea, se unieron, se mezclaron. Y se le estremeció el corazón a quien, al rey Acaz, y el corazón de su pueblo, o sea, los judíos ahí, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo el Señor a Isaías, ya aquí Dios le habla a Isaías, sal ahora Isaías, y ve al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear-Jasub, tu hijo, dice, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. O sea, Sear Hasbud quiere decir que un remanente volverá. Aquí ya el significado de los hijos de uno de los hijos de Isaías hablaba de la profecía del remanente del Señor. Entonces dice, y dile, le dice el Señor, dile, guarda y repósate. Ay, acá todavía el Señor tiene misericordia del rey. Dice, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria, o sea, y del hijo de Remalías, o sea, Resín y de el rey de Siria y del hijo de Remalías, o sea, el tal Peca, ese se llamaba, el hijo de Remalías era Peca. Has acordado maligno consejo contra ti, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, que se dice, con Efraín, o sea, que se ha confederado, se ha unido, y con el hijo de Remalías diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Hoy en día pasa lo mismo. Todos los árabes quieren la liberación de Palestina y quieren hacer lo mismo. Entonces, Israel está creciendo, se está formando. Dice, por tanto el Señor, dice así, no subsistirá ni será así, no va a ser así. Lo que está pasando hoy en las noticias en Israel no va a ser como está escrito en la Biblia. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. La profecía, dicen muchos, de Efraín fue muchacho, fue rebelde, se fue a adorar ídolos, se esparció por las naciones, el pueblo de la tribu de Efraín. Dice, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías, o sea, Peca. Si ustedes no creyeren, de por cierto no permanecerán. O sea, dice Dios, si ustedes no creyeren, porque fíjense, habla de creer. Si ustedes no creyeren, de cierto no permaneceréis en la tierra por las generaciones. De cierto no permaneceréis. Tienen que creer. Porque viene la profecía impresionante.
Habló también el Señor a Acaz diciendo, pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto, o sea, ya sea del, no sé, por ejemplo, puede ser del profundo del mar o un terremoto, o de lo profundo de la tierra, pide algo que suceda, o de lo profundo de los cielos, dice, a ver, que veas el cielo y que suceda algo que se vea. Como hoy en día dicen los científicos, que hay un destello ahí que está anunciando señales en el cielo, que anuncian algo. Y respondió Acaz, dice, no, no pediré, dice, no, no tentaré al Señor, dice. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, o sea, casa de David, a los judíos, a los de la tribu de Judá. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres? Sino que también lo son para mi Dios. O sea, ¿os es poco ser molesto a los hombres? Ustedes molestan a los hombres, a sus hermanos, también lo son contra el Señor. O sea, es una molestia. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Les va a dar una señal. O sea, no la pidió, no quiso tentar, pero Dios mismo les va a dar señal. ¿Cuándo? Ellos no sabían, pero anunciaban. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal, dice. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Acuérdense, Dios con nosotros. O sea, estoy hablando de los judíos, del pueblo de Israel, de la tribu, una de las tribus de Israel. Los judíos están ahí y les dice, Dios con nosotros. O sea, Dios está con nosotros. Acuérdese de cuando vino Jesús, estaba con ellos. Hay una profecía que dice, el mismo Dios dice, estaré entre ustedes, entre vosotros. Está, y en la Biblia dice del pueblo judío que Jesús, el Hijo de Dios, que es el mismo Dios, estuvo entre ellos. Y no conocieron la venida del Señor. Así es de que miren. Y dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Esto es en el pasado. En el futuro, cuando Jesús nació, había dos reyes. Había dos reyes. Y la historia dice que fueron esparcidos los judíos y la tierra fue abandonada. Israel fue un desastre. Fue abandonada. Lean historias. Porque dice que después de 65 años, bueno, eso no lo he leído, 65 años, Efraín dejará de ser nación. Y después de que murió Jesús, cuando se cumplió la profecía, dejó de ser nación el pueblo de Samaria, de Israel, de los judíos, fue abandonado, fueron destruidos por el general Tito cuando vino a hacer la masacre en el año 70. Y los judíos fueron esparcidos por todas las naciones del mundo. La historia dice algo, tal vez usted no lo entienda, casi, quizás yo lo entienda poquito. Hay muchos que no le entienden nada. Así es que dice, el Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Se apartó, fue su enemigo, hasta lo combatió, se unió, se confederó Efraín con el rey de Siria, y atacó a sus hermanos. Dice, y acontecerá que aquel día silbará el Señor a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aun la barba también quitará. O sea, ya no serán como los judíos.
serán como las otras naciones. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerán mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también, dice, en aquel tiempo, que el lugar donde había 1000 vides, que valían 1000 siclos de plata, serán para espinos y cardos. Antes Israel era próspero y todo, un desierto. Dice, con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. O sea, van a tener que cazar su comida, ya no van a tener esa abundancia de, ay, la siembra la tierra y de ahí sacas para comer, tranquilo, ahora tendrás que ir con arco y flecha a cazar tu comida y difícil. Y a todos los montes que se cavan con azada, no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados, pisados por los ganados. O sea, ya no habitará ahí nadie. Los animales solamente irán ahí, espinos y cardos. ¿Y qué se convirtió Israel? En un lugar desierto, espinos, cardos, alacranes, arañas o no sé. Imagínese, usted dormiría en un lugar así. Serpientes. La belleza de Israel, la belleza de Jerusalén se, se entristeció. Ahora, las cosas que están escritas aquí en la Biblia están para que usted entienda de la historia, que Dios de repente cambia y nos muestra una historia de la vida de un rey que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y aquí vino la profecía. Entonces, piense usted, viene la profecía. Ah, pues ¿cuándo será? Se cumplió. Se cumplió porque él anuncia la profecía y a Daniel se le dio la fecha del nacimiento de Jesús. Así es de que la fecha de la muerte de Jesús también ahí. Entonces, Isaías habla acerca de Jesús y así estaban, miren. Si ustedes se van a Mateo 1:23, porque quiero también leer el Nuevo Testamento porque el Evangelio es primordial para que usted tenga fe y crea y crezca en el Señor. Ahí en Mateo dice el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Estando desposada María, su madre, con José, o sea, todavía aquí estamos viendo que todavía no nace Jesús. José está desposada con María, está comprometida, pero ella ya está embarazada. O sea, bueno, todavía aquí es el anuncio del nacimiento de Jesús. Estaba desposada, pero aquí le dicen su madre, dicen que era la madre de Jesús, pero aquí tal vez haya algo de un poquito de acomodar bien las palabras en la traducción, porque dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María con José, antes que se juntasen, estaban comprometidos, se halló que había concebido del Espíritu Santo, o sea, se supo la noticia que estaba embarazada, y decían, del Espíritu Santo. Pues es una situación, o sea, María todavía no es madre, es la madre de Jesús cuando se hizo hombre aquí en la tierra. Entonces José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, él no quería acusarla porque las mujeres que fueran encontradas en adulterio o que tuvieran alguna situación de que no he tocado a mi mujer y está embarazada, la apedreaban. Entonces él era justo y la quiso dejar secretamente, o sea, le quería abandonar. Ah, para que dijeran mejor, ella la abandonó. ¿Por qué? Porque la amaba. Ahora, la quiso dejar secretamente, o sea, que se iba a ir, dice. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Él estaba dormido, así. Y
se le apareció en sueños, una visión. Y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, la que se va a desposar contigo, pues lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo no es de ningún hombre. Dios puso su semilla ahí. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ya no es Emanuel. Emanuel es Dios con nosotros, es Jesús. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es el Salvador. Inclusive, miren, aquí es algo muy interesante porque en el Salmo 138 dice algo maravilloso. La Biblia está llena de secretos revelados a los que buscan. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Aquí habla el rey David en un canto de esperanza, de redención, y dice, espere Israel al Señor, espera al Señor, porque el Señor hará misericordia, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con Él, con el Hijo de Dios. Y Él redimirá a Israel. ¿Quién es Él? Es Jesús, es Dios. Él redimirá a Israel. Para aquellas personas que dicen que, ay, Jesús no es Dios, entonces ¿quién es? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Así se, imagínense, eso está escrito en Isaías 7:14, lo que le estamos leyendo. Dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado. O sea, lo obedeció y recibió a su mujer, la aceptó, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí hay unas palabras secretas. Conocer. Conocer habla del sentido de tener relaciones sexuales. No la conoció. Fíjense lo que dice, pero no la conoció. O sea, ¿la conocía o no la conocía? Estaba comprometida María con él. Él estaba comprometido. ¿La conocía o no la conocía? La conocía, pero la conocía en trato. Ahora, conocer en intimidad. Y no la conoció hasta que dio a luz a Jesús, a su hijo primogénito. Entonces, cuando nació Jesús, y ya entonces la conoció. Hay mucha gente que se ofende, no, que María siempre fue inmaculada, que no sé qué, nada. Ella tuvo que hacer su vida. Imagínense, una mujer casada sin relaciones sexuales. Era humana. Es humana como cualquier mujer del mundo. Y le puso por nombre Jesús. Esto también está en Lucas 2:21. Vámonos a Lucas 2:21. Algo interesante. O sea, la Biblia, el Espíritu Santo nos guía toda la verdad y la Biblia es el Espíritu Santo. Lucas 2:21. ¿Dónde está el 2? Oh, qué bárbaro. Lucas 2. Presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, a Jesús lo circuncidaron porque es judío. El pacto de los judíos es en Abraham, en la circuncisión. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel
antes que fuere concebido. ¿Ya ven? Jesús. A ver, déjenme acuerdo bien. El pacto de la circuncisión. No me quiero equivocar. Después les digo, cuando Dios hizo el pacto. Hola Rubén, mándame el pacto. ¿Quién fue? Si puedes. Ahí tengo ya trabajo para mi hermano. Mi hermano que pronto va a sacar su programa de alabanza. Ya lo estoy aconsejando. Así es de que ayúdame a buscar el pacto de la circuncisión con quién fue, así que le dijo Dios. Si estás oyendo. Si no, yo luego lo busco y se los doy bien, porque no me quiero equivocar. Se vienen tantas cosas a la mente para enseñar. Hoy con Abraham, muy bien, con Abraham fue el pacto de la circuncisión. Entonces, fíjense, ya, su nombre Jesús. Así es de que Lucas 1:31 también miren lo que dice. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Eh, María vio la salvación de Dios en su Hijo. Ella dio al Hijo de Dios. Dios se humilló a ser un simple mortal como tú y como yo. Él es Dios. No es 50% Dios y 50% hombre. Es 100% hombre y 100% Dios. Jesús es Dios. Así es de que eh, aquí habla de las cosas interesantes de- del nacimiento de Jesús, de la profecía de la Virgen, concebirá y dará a luz un hijo. Y después, como les digo, pasaron las cosas tan terribles en el tiempo de Acaz. Y miren, aquí mismo en Mateo 1, parece que le cambian los nombres a los reyes, pero tenemos que ver la, la línea de los reyes, de la genealogía, porque aquí le dice, Asa engendró a Josafat, y Josafat a Jorán, y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Después de Acaz sigue Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón, y Amón a Josías. Y nosotros nos tenemos que ir, porque esta es la línea de la descendencia de la tribu de Judá. Judá empieza con Abraham, y Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Entonces dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Y Fares engendró a Esrón, y Esrón a Aram. Y de Aram, o sea, eran cuates o gemelos, pero hubo una descendencia, y de este lado hubo una descendencia. Entonces Esrón engendró a Aram, y Aram engendró a Ninadab, a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Rahab, una mujer que no era del pueblo de Israel, de Rahab a Boz, y Boz engendró a Ruth, engendró de Ruth a Obed, ahí está, de Ruth, la moabita. Rahab era la que sacaron de Jericó, los que Josué de Rahab, dice, Salmón engendró de Rahab a Boz, y pasó el tiempo, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Dice, y Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salmón, que fue de la mujer de Urías. Entonces ahí viene Salomón engendró a Roboán, y Roboán a Abías, y Abías a Asa. Así es que viene la descendencia, y tenemos que ver la secuencia de los reyes de Judá, sus hechos, lo que hicieron en esta historia tan impresionante, y cómo ellos tuvieron problemas por abandonar a Dios en esta historia tan,
tan terrible del pueblo de Israel por la desobediencia. Aquí no hicieron, este rey Acaz no hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Y yo te digo, tú eres igual. No hacemos lo recto delante del Señor, poniéndome yo también. A veces hacemos cosas que no le agradan a Dios y nosotros tenemos que enderezar nuestro camino. Ponte a orar. Ay, no me alcanza el tiempo para orar. Levántese más temprano, mijito. Dice mi esposa que ya. Ah, ¿por qué les dices mijito? Es un cariño, le dije. Le dije, para los hermanos, que levántese temprano, mijito, y póngase a orar. Ay, es que, mujer, los niños entran a las 8 de la mañana a la escuela y usted se levanta a las 7. Levántese a las 6 y póngase a orar 20 minutos para que usted se despabile y después empiece tranquilamente a hacer de comer. Pero mires, entre más temprano se me levante, más acarrereada se pone. Porque le flojean los niños y él los está, y todos a las carreras y así como los burritos, órale, vámonos, vámonos. No, levántese temprano y empiece a educar a sus hijos también. Levántense temprano, vamos a orar. Y arrodíllense, hijo, arrodíllese con sus hijos pequeñitos. Vamos, ay mamá, ¿por qué vamos a hacer esto? Tengo sueño. No, mi hijito, no, mi hijo, mira, vamos a hablarle al Señor para que nos guarde, para que nos cuide, para que nos guíe y enseñe a sus hijos a orar. Es una vergüenza que muchos cristianos, oye, ora, 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 ponte a orar, vamos a poner, ponga a un hermano a orar. Y yo, este, no saben ni cómo empezar. Cuando es bien fácil platicar con el Señor y abrir el portal así. Señor, aquí estoy esta mañana, me presento delante de ti para ponerme a cuentas contigo, Señor. Yo quiero informarte lo que tú ya sabes, porque todo lo sabes, y empieza a hablar con el Señor, así como, miren, yo estoy hablando por el internet aquí, por esta red, y haz de cuenta que así tienes que hablar con el Señor, como yo estoy hablando con ustedes que ni siquiera conozco, que son hermanos muchos de ustedes, que están en las filas del ejército de Dios. Y sabes que tú lo sabes, tú conoces a muchos hermanos que no saben orar. Por eso cuando vamos a la iglesia, hermano, ¿puedes orar por mí? Y ahí te das cuenta que el hermano no sabe orar, que ora conforme a lo que ha oído. Pero tenemos que orar de una manera diferente. Vean las oraciones de los salmos del rey David, una tras otra experiencia diferente. No lo mismo. Ahora, si insistimos en lo mismo por nuestros hijos que son rebeldes y Señor, te encargo a mi hija, es una rebelde, endereza sus caminos, Señor, dame poder para soportar, Señor, para guiarla, dame poder de tu palabra, para aconsejarla, dame poder. Señor, mira, se ha desviado porque pues yo he pecado también, le compré un celular y por favor, mira que ablanda su corazón, dale un corazón de carne para que ella se convierta a ti, para que ella te ame a ti y puto, dile todo. No que piensas que eh, vamos a la iglesia. ¿Y qué? ¿Con que vaya a la iglesia? ¿Que ella le enseñen? No, tú eres la responsable de la educación de tus hijos ante Dios, de decir, miren, no hagan como lo de Acaz, que hizo ante los ojos del Señor lo impuro, lo que no era recto delante del Señor. En vez de postrarse ante Dios a orar para pedirle ayuda, que iba a ser cuando se confederó Efraín de Samaria con los asirios y con los sirios y con Peque, que remalía a todos sus enemigos, al final le dijo al asirio, ayúdame, mira la casa del Señor, mira, oro, plata, vamos a la casa de los príncipes, a ver, todo, júntenme, todo esto le voy a dar al rey, y el rey ni le ayudó, nada más dijo, mira, este me regaló, y ni le ayudó.
Parece ahí que dice que le ayudó a pelear y no es cierto. Se hizo, no entró a la guerra, los dejó solos. Pero el Señor en su misericordia estaba con él. Así es de que no seamos como él, que en vez de venir a los pies del Señor, fue ante los ídolos y todavía lo perverso que hizo, dice que sacrificó él tuvo muchos hijos, como todos los reyes. Sus hijos los sacrificó en el fuego, los ofreció a los dioses paganos. Hay mucha gente que va y le ofrece a los dioses paganos a sus niños. No vienen aquí. Miren, este es el cuarto de los niños. Así le pongo yo. Este es el cuarto de las niñas, de los niños aquí cuando estaban chiquitos ya. Ya nosotros estamos, mi esposa y yo, ellos ya se casaron y ya estamos solos. Y este cuarto es un cuarto secreto. Es aquí donde me pongo yo con el Señor a platicar. Y, y, y vengo y le pido por mis nietos, por mis hijos y aquí estoy. Ya, haz lo mismo, o sea, no porque digan, ay, mira, ese se cree. No, todos nos tenemos que humillar ante el Señor y confesar nuestros pecados. Señor, soy un hombre impuro. Hago a veces lo que no te agrada. Perdóname. Así es de que, ay, no, es impresionante. Este, Póngase a orar y déle ejemplo a sus hijos. Sus hijos también, este, así como usted los arrea para ir a la escuela, para que lo eduquen en una enseñanza pagana, porque es pagana, la escuela enseña, es laica, no habla de Dios, enseña otras cosas para que tu hijo se desvíe. Levanta a tus hijos más temprano para que ellos tengan la costumbre de orar, no nada más, ay, ¿oraste en la mañana? Ah, sí, ¿a qué horas? En el desayuno. Ay, por favor. Cuando tú das gracias a Dios es una cosa, pero cuando te presentas delante de Él en la oración, cuando te presentas delante del Señor en el portal, de que se abre la ventana espiritual donde tienes acceso con Dios, es una línea de comunicación con Dios. Así que, de que tú tienes que pensar. Ahora, ustedes saben eh, que todos tienen celular. Toda la gente anda sobre su celular, agarra su celular para todo. Está bien, le digo yo. Hay mucha gente que lee la Biblia en el celular, pero yo te digo, agarra la Biblia mejor, ponte a leer en la Biblia. La Biblia te da más destreza. Ahora, para todos los que no saben, uh, mi teléfono es 33. Ahí ya se me olvidó. Pero les voy a dar un teléfono donde no se comuniquen conmigo. Comuníquense con el Señor. Les voy a dar el teléfono del Señor. Así es. Es... Mira, aquí está. Me dice, en una situación, dice, llámame. Llámame. Así es que dice, Jeremías 33:3. El teléfono ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? El Señor te dice, comunícate conmigo. Él tiene más avanzado la tecnología. Es como si fuera el internet. Tú te metes al internet, tienes tu celular y les hablas a tus hijos. Pero Dios tiene algo mejor que el internet, algo mejor que el megacable, que chafa cable, porque falla. Axtel, todas esas compañías telefónicas. No, Dios tiene línea directa celestial. Dios tiene línea directa. Tiene celular, tiene teléfono directo. Ahora te voy a presentar otra cosa.
Porque vas a decir, este señor de veras está loco. Mira, Dios tiene un chat. Ay, tú agarras tu celular y estás ahí perdiendo el tiempo chateando con tus amiguitos y con todos. Ahí estás chateando con todos. No pierdas el tiempo. Mira, mira. eh, aquí está mi chat. Ay, bueno, aquí está mi chat. Mira cuántos chats tengo. Y no los he leído todos. Y si los he leído todos, no les he puesto a todos atención. Uno por uno. Hay unos versículos que le dicen pan de vida. Dicen unos hermanos de Chile. Allá dice, ¿quieres un pancito? Y sí, yo quiero un pancito. Y sacan un versículo del libro de Juan, del apóstol Juan. Sacan un versículo y yo soy la resurrección y la vida. Aquí tienen, hermano, un pancito. Le dicen, pan de vida. El Señor es pan de vida. Su palabra es pan de vida. Cómetela. Así es de que, ahora yo les digo, aquí tenemos el chat del Señor. Dios está chateando, quiere chatear contigo. Y luego dice, ay, mira todo lo que el Señor te chateó ahí en tu teléfono y tú no le llamas. O sea, Dios tiene todos los servicios. Ay, que yo necesito una laptop. Mira, aquí está mi laptop. Tengo toda la información. Mira, aquí me habla de física, de matemáticas, me habla de historia, me habla de antes y después, me habla del futuro de la humanidad. Aquí me da las noticias. Es como el periódico también. Aquí, ¿qué pasa en tu laptop? Te metes ahí en noticias del día. ¿Qué pasó? Isaías dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esta noticia sucederá en el futuro. Y llegó el futuro y estamos presentes. Acaba de nacer, tenemos la noticia, acaba de nacer el Mesías. ¡Oh, wow! El Mesías murió en una cruz. Es un hecho lamentable. El mundo está consternado. Esta noticia ha impactado a todo el mundo, pero muchos no la creen. Últimas noticias, últimas noticias. El Señor viene. Jesús regresa pronto. ¿Cuándo? Dime la fecha, dime la hora. Pues no lo sé. Nadie sabe el día ni la hora, pero Él va a venir. Así es de que el Señor viene. Qué bonito. Esta historia, de veras me es complicado enseñarles esta parte de la Biblia, de cómo Isaías, en el Dios en su palabra en el capítulo 7, si estamos hablando de la maldad, en el capítulo 6 estamos hablando desde el capítulo 5 de la viña del Señor, de que mataron a su hijo y estamos después viniéndole a los ayes de los malvados y luego en el 6 nos habla de la visión del llamamiento de Isaías, o sea, un cambio drástico cronológicamente leyendo la Biblia así, del 1, 2, 3, 4 capítulos así, este, tú te das cuenta de que el Señor empieza a profetizar, a hablar del futuro. Nos está hablando de una situación de guerra, de acá, de un rey malvado y de cómo sufre Israel y cómo se confederó el pueblo de Israel con este reyesito de los sirios. Siria se ha confederado con Efraín. Así es de que amigos, un saludo para todos. Creo que mis queridos amigos. Muy bien, gracias por sus comentarios. Qué bueno que ya interactúan. Rubén, qué bárbaro. Un saludo para Alegu. ¿Saben ustedes quién es Alegu? Es mi hija Dulce. Un saludo para esa niña. Así es de que para Chilo, un hermano, no me acuerdo de qué país es, pero lo he visto ahí en mi face y luego a Jackie Roman, Jackie Roman. Muchas gracias porque
ves el programa. Y yo sabes, a mí me gustaría que vean los videos pero y aprendieran, pero en realidad lo que quiero este, sería otra cosa. Lo que quiero es que ustedes aprendan, que sean seguidores de Jesús. Así es de que mañana vamos a leer, sea el Señor nuestro temor, porque mucha gente no teme a Dios. Así es de que espero que les haya gustado esta historia, me encantó y hay mucho que escudriñar porque tengo versículos ahí, la leí hasta en la versión en inglés y me quedé yo, no, palabras precisas, mezclando la- las enseñanzas de las Biblias, o sea, porque el Espíritu Santo, la palabra de Dios, ella te guiará a la verdad, te dará a conocer los secretos de Dios, los detalles. Es necesario que le estudies. Así es de que, así es que un saludo para todos y ojalá y todos, tengan esa disposición. Este, acá tengo a otros hermanos, a Rubén que nos vio, este, a Elsa del Socorro desde Argentina, a mi esposa la Silvia nos tiene un saludo. Como dice mi esposa, nos despedimos en esta mañana del programa porque hay que trabajar, hay que desayunar y acuérdese, levántese más temprano a orar. Y usted va a tener una bendición grande. Dios le va a dar sabiduría, inteligencia, le va a dar poder para vencer, le va a dar palabra para compartir. Y Dios le va a ayudar si usted se levanta temprano. Así es de que un saludo para todos y Dios les bendiga a todos. Los quiero mucho. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor te bendiga. Muchas gracias, hermanitos. Mañana nos vemos con el capítulo 8. Ya saben, el temor del Señor.